Bienvenidos al nuevo módulo de la Escuela de Oración para Niños ABA. Este módulo va a ser muy interesante. ¿Saben cómo se llama? Se llama El Castillo de Victoria. Y hoy vamos a aprender el primer paso para ganar la batalla contra el enemigo. Como bien saben, niños, en el anterior módulo ABA nos llevó por muchas habitaciones en donde aprendimos cosas para poner en práctica en nuestra vida diaria. Fueron cosas muy importantes. Y en este módulo también aprenderemos cosas muy importantes. ABA nos lleva en este módulo a un castillo en donde nos muestra que debemos tener fortaleza para enfrentar a su enemigo. Este enemigo es el mismo enemigo que se disfrazó de serpiente y engañó a Eva para que comiera de un árbol del que Eva había dicho que no comiera nadie. Ese mismo enemigo es el que te engaña día a día y nos dice mentiras a nuestra mente que cuando nos la creemos, la verdad es que nuestra vida empieza a ser bastante difícil. Eva en este castillo nos lleva de la mano por todo el castillo mientras que nos da indicaciones para resistir al enemigo y nos da la armadura para poder enfrentarnos en esta batalla que es una batalla ganada. En Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Esta primera parte de someteos a Dios ya lo aprendimos en el primer módulo de la Escuela de Oración para Niños ABA, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, en la invitación número 3 dijimos: venga tu reino a nosotros, a nuestra vida, a nuestro colegio, a nuestra familia. Le dijimos a ABA que queríamos a Él en nuestras vidas. Nos sometimos a Dios. Y en este módulo aprenderemos la segunda parte, que es resistir al diablo, para que de esa manera Él huya de nosotros. Ahora, niños, ya sabemos que esto es una batalla ganada, como he dicho hace un momento. Así que con esa seguridad de saber que ABA nos ha prometido que ganaremos la batalla, vamos a ponernos la armadura y enfrentarnos al diablo, resistir al diablo. El primer paso para enfrentarnos en esta batalla es fortalecernos. ABA nos enseña cómo fortalecernos, pero es nuestro trabajo ponernos la armadura. Miren, niños, por ejemplo, ¿se imaginan cuando su mamá o su papá hace un postre, hace un bizcocho? Ese bizcocho, si es que no lo llevas al horno, no va a crecer, no se va a hacer un bizcocho para comer, es imposible. Pues esa fuerza del horno que hace que el bizcocho crezca es ABA. ABA es la fuerza en nuestra vida para que nosotros podamos enfrentar la batalla. Entonces es muy importante el horno. Sin horno el bizcocho no va a llegar a ningún sitio. Igual de importante es en nuestras vidas. Nosotros nos ponemos la armadura, pero necesitamos fortalecernos en él para poder enfrentar la batalla, que ya está ganada, pero debemos dar pasos para resistir al enemigo. Entonces, niños, en el próximo vídeo aprenderemos cómo ponernos la armadura de ABA. La verdad es que va a ser bastante interesante, así que nos vemos en el próximo vídeo. No faltéis. ¡Adiós! Hola, hoy quiero compartir con ustedes una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, porque tú eres mi fortaleza, Señor, tú eres mi roca, Señor, tú eres mi capa, tú eres mi papá, Señor, que me cuida, tú eres todo, Señor, tú eres Rey de Reyes, Señor, tú eres quien me cuida, Señor. Hoy te pido en este día de hoy, si he pecado, Señor, te pido que me perdones todo pecado que he hecho, Señor, inconsciente, Señor. Te lo suplico, Señor, perdóname y te lo dejo en tus manos, Señor. Y te pido, gracias, Señor, gracias por un día más de vida, gracias por el pan, Señor, gracias por la vida, por la salud, por el aliento, Señor, gracias por todo, Señor, porque me rodeas, Señor. Hoy te pido, Señor,
que me cuide, Señor, que me cuide de todo mal, de todo peligro, Señor, a mi hermana donde va, Señor, te la suplico que la cuides, Señor, que la cuides, que nada peligro la toque, Señor, que nada, Señor, y por mi papá también que lo cuide, Señor, que nada espíritu lo toque, Señor, y te pido, Señor, te pido que volvamos a estar juntos, Señor, juntos con mi papá y que nunca más nos vuelvas a separar, Señor, nunca. Y te pido también que mi hermana se pueda ir, Señor, se pueda ir a trabajar, Señor, que cumpla sus sueños, Señor. Gracias, Señor, en el bendito nombre de Dios, Cristo Jesús. Amén y amén. Señor, tú eres mi Dios, el Dios que creó todo. Tú me das de tu Espíritu Santo este día, de tu amor, de tu paz, de tu fidelidad, de tu misericordia. Y ayúdame a perdonar a las personas que me ofenden, como me hacen daño, me dicen cosas que no me gustan. Por ejemplo, mis amigas, o como cuando mi madre se enfada conmigo, porque sé que tú me perdonas cuando yo hago cosas malas o digo, no me enfado. También tú me perdonas, entonces ayúdame a mí también a perdonar a las personas que me ofenden. Gracias por los alimentos que me das todos los días, gracias por la ropa, porque puedo caminar, porque puedo ir al cole, porque puedo hacer mis deberes. Y no permitas, Señor, que haga yo cosas que a ti no te gusten. Ayúdame a entenderlas cuando hago las cosas mal. Y Señor, cuídame siempre, como lo has hecho hasta hoy. En nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor, por este día, que nos guardes, que tú, Dios, reines esta casa, que guardes a mamá, a papá, a mi hermanita Ruth y a mí, Señor. En nombre de Jesús, amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día, por guardarnos y protegernos. Te pedimos que tú reines aquí en esta casa, en esta familia, y oramos y te pedimos por Ismael, por Ruth, por mamá, por mí y por tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Por guardarnos, que tú reines en esta casa, en el nombre de Jesús, amén. Papá Dios, muchas gracias por esta noche y por todo lo que nos diste. Gracias por el alimento, gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hello everyone! Today we're gonna make a brownie in the microwave. It's fun to make and it tastes really good, so let's do it. So if you look at this dough, it has no strength of itself, right? It just goes to every side, it goes wherever it wants to go, it doesn't stay in one place. This dough is not consistent, and we cannot be consistent without Jesus in our lives.
And we are like that without Jesus. We have no strength and we cannot do anything by ourselves. So now that you have your brownie, you can get it out of the bowl and cut it like this, in 4 pieces. You can also make your brownie in a cup, like this. So I hope your brownie was nice and it tasted good. God bless you, and I'll see you next week.